En este video vamos a hablar sobre otro tipo de reacciones que ocurren en disolución acuosa, que son las reacciones de oxidación-reducción o redox. Esta es la primera parte que desarrolla este tema. Entonces es importante decir que este tipo de reacciones se consideran como aquellas en las que ocurre una transferencia de electrones. Y si hay una transferencia de electrones, entonces lo que quiere decir es que hay una sustancia que está perdiendo electrones, mientras que otra debe de ganar esos electrones, esa misma cantidad de electrones. Ok, entonces aquella sustancia que esté perdiendo electrones se estará oxidando. Eso es un fenómeno de oxidación. En oxidación hay pérdida de electrones. Mientras que la reducción es el proceso que corresponde a la ganancia de electrones. Para poder entender mejor las reacciones de oxidación-reducción, vamos a ver algunos ejemplos. La primera es la ecuación molecular que nos señala la reacción entre el calcio y el azufre para formar sulfuro de calcio. Entonces, lo primero que yo me tengo que preguntar cuando estoy analizando una reacción de oxidación-reducción es cuáles son los estados de oxidación de cada una de las especies que participan en la reacción. Para eso es importante saber algunas reglas. La primera es que cualquier especie que se encuentre de manera elemental, como en este caso el calcio y el azufre, que no están formando ningún compuesto químico, tendrán siempre un estado de oxidación de cero. Entonces, en este caso, tanto el calcio como el azufre tienen un estado de oxidación de cero porque no están formando ningún compuesto químico. En el sulfuro de calcio, tanto el calcio como el azufre ya han variado sus estados de oxidación y tengo que encontrarlos. En el caso del azufre, yo sé que como es un no metal del grupo 6, tiene un estado de oxidación de -2. Mientras que en el caso del calcio es un metal alcalino térreo, o sea, es un metal del grupo 2, tiene un estado de oxidación de +2. Muy bien. Entonces, ahora para poder entender mejor el fenómeno que está ocurriendo, voy a separar la ecuación en dos pequeñas semiecuaciones que me van a desglosar lo que está pasando con cada uno de los átomos. Y voy a tomar entonces primero el caso del calcio, que está pasando de estado de oxidación 0 a estado de oxidación +2. Y también voy a analizar el azufre, que está pasando de azufre 0 a azufre -2. En el caso del calcio, lo que yo estoy viendo es que estoy pasando un estado de oxidación que es más positivo. Cuando hay un estado de oxidación que se está haciendo más positivo, lo que yo estoy viendo es una oxidación. ¿Okay? Entonces, en este caso, yo sé que el calcio se está oxidando porque está perdiendo partículas negativas que son electrones y por lo tanto se está transformando en una especie más positiva. Entonces, hay una oxidación. Recordar que las oxidaciones, en oxidación lo que hay es una liberación, se ceden los electrones. ¿Okay? Este calcio entonces está perdiendo 2 electrones, que son las dos cargas positivas que puedo observar acá. ¿Okay? Entonces, si él está perdiendo 2 electrones, yo debo apuntar esos 2 electrones como un producto de esta semiecuación. En el caso del azufre, estoy viendo que está pasando un estado de oxidación más negativo. Cuando los estados de oxidación se hacen más negativos, lo que estoy observando es una reducción, porque se están ganando partículas negativas, que son electrones, y por lo tanto va a hacer que ese átomo sea más negativo. En este caso, estoy pasando de 0 cargas globales a tener 2 cargas globales negativas, es decir, el azufre, él está ganando 2 electrones. Como él está ganando los 2 electrones, debo anotarlos como reactivos. Bien, entonces la semiecuación que me muestra la oxidación se conoce como semireacción de oxidación. Y la semiecuación que me muestra lo que está pasando con la sustancia que se está reduciendo se llama semireacción o semiecuación de reducción. Y el agente o la sustancia que se está oxidando, como en este caso el calcio se está oxidando, se le conoce como agente reductor. La sustancia que se oxida se le conoce agente reductor porque al ceder los electrones obliga a la otra especie a tomarlos de manera que la está obligando a reducirse. Lo mismo pasa con quien se esté reduciendo. Quien se esté reduciendo al tomar el par de electrones está haciendo que la otra sustancia se oxide. Por lo tanto, quien se está reduciendo se conoce como agente oxidante.
En este caso, mi agente oxidante sería el azufre. Muy bien. Ahora tengo que considerar que yo separé esta pequeña reacción en dos unidades más pequeñas. Entonces la lógica sería que si yo hago una sumatoria de las dos ecuaciones separadas, lo que debo obtener es la ecuación molecular general. Vamos a hacer entonces ese ejercicio de hacer la sumatoria de las dos ecuaciones, de la semiecuación de oxidación y la semiecuación de reducción. Para sumarlas, entonces lo que hago es bajar todas las especies que están del lado de los reactivos y los pongo del lado de los reactivos, y todas aquellas que estén del lado de los productos las pongo del lado de los productos. Bien, entonces ahora una vez que hice la sumatoria, lo que puedo hacer es cancelar las cosas que se repitan a ambos lados de la ecuación. ¿Quién se repite a ambos lados de la ecuación? Solamente los dos electrones que están acá y acá. Porque a pesar de que tengo azufre a ambos lados de la ecuación, este es un azufre elemental con estado de oxidación 0, mientras que este tiene un estado de oxidación diferente de -2. No se pueden cancelar, no son iguales. Entonces mi ecuación general quedaría de la siguiente manera. Azufre elemental reaccionando con el calcio elemental y estos dos iones que para balancear las cargas se van a unir y van a formar un compuesto iónico que sería el sulfuro de calcio. Entonces vean que la ecuación que tengo acá abajo es igual a la ecuación de la cual partí. La diferencia sí es el orden en el que están los reactivos, pero eso no tiene ninguna influencia en la reacción química. Entonces vuelvo a obtener la misma ecuación de la cual partí. Algo que es importante señalar es que la misma cantidad de electrones que cede la especie que se está oxidando debe ser también siempre la misma cantidad de electrones que gane la especie que se está reduciendo, para que haya un balance en las cargas. Siempre debe haber un balance de átomos y de cargas. Otro ejemplo de reacciones de oxidación y reducción es la que ocurre entre el magnesio y el oxígeno para generar óxido de magnesio. Entonces, a partir de esta ecuación molecular, lo primero que tengo que verificar es que esté balanceada. Si no lo está, la balanceo, ¿ok? Entonces vamos a balancear la ecuación. Una vez que tengo la ecuación balanceada, como en este caso, entonces procedo a ver cuáles son los estados de oxidación de cada una de las especies. Los elementos que están solos dijimos que tienen un estado de oxidación 0. Y el oxígeno es un no metal del grupo 6, tiene un estado de oxidación de -2. Y el magnesio es un metal del grupo 2, tiene un estado de oxidación de +2. Entonces observo que el magnesio está pasando de un estado de oxidación de 0 a +2. Se está haciendo más positivo. Si se está haciendo más positivo su estado de oxidación, quiere decir que se está oxidando. Entonces la semireacción de oxidación sería la del magnesio. Tengo dos magnesios con carga 0, están pasando a ser dos iones magnesio con carga de +2. Y por otro lado, la semireacción de reducción está dada por el oxígeno, que está pasando de estado de oxidación 0 a -2. Se está haciendo un estado de oxidación más negativo, por lo tanto está habiendo una reducción. Entonces escribo la semiecuación de reducción de oxígeno 0 pasando a dos iones óxido que tienen una carga de -2. Muy bien. Una vez que he hecho esto, entonces verifico en cada una de mis semiecuaciones que los átomos estén balanceados a ambos lados. Acá tengo entonces dos magnesios y acá también tengo dos magnesios. De este lado tengo dos oxígenos y acá también tengo dos oxígenos. Están balanceados los átomos. Ahora voy a realizar un análisis de la semiecuación de oxidación. Entonces lo que estoy viendo acá es que por cada átomo de magnesio que tengo, está habiendo una pérdida de dos electrones, porque está pasando de 0 a +2. Quiere decir que está cediendo dos cargas negativas, está cediendo dos electrones, cada átomo, ¿ok? Entonces, en realidad en esta semiecuación yo no tengo solamente un átomo de magnesio, sino que tengo dos. Entonces, como sé que por cada átomo se liberan dos, si tengo dos átomos, se están liberando 4 electrones. Si se están liberando, son un producto de esa ecuación, por lo tanto deben ir escritos en el lado de los productos. Y con el oxígeno hago lo mismo.
tengo dos átomos de oxígeno acá, y las cargas tengo 0 de este lado, y de este lado tengo 2, por menos 2 tengo menos 4 cargas negativas acá. Quiere decir entonces que este oxígeno tuvo que haber ganado 4 electrones para poder solventar las 4 cargas que están de este lado. Entonces, él tuvo que ganar los 4 electrones, los 4 electrones son un reactivo de esa reacción. Se escriben de este lado. Muy bien. Entonces ahora puedo hacer una sumatoria para verificar que esté bien balanceada esa ecuación redox. Okay, perfecto. Ahora lo que queda es eliminar cualquier especie que se repita a ambos lados. Puedo entonces eliminar los 4 electrones de este lado con los 4 electrones de este lado. Y ahora reescribo la ecuación. Lo que tengo entonces son dos átomos de magnesio con estado de oxidación de 0, más una molécula de oxígeno diatómica con estado de oxidación de 0, para generar dos moléculas de óxido de magnesio. Estos iones se unen para formar una molécula de óxido de magnesio para estabilizar sus cargas. Entonces, vean que en este caso yo no estoy analizando si la sustancia es líquida, si esa cosa, si es soluble o no. Simplemente lo que estoy viendo son estados de oxidación, y aquí el estado en el que se encuentre cada una de las especies no es relevante. ¿Okay? Entonces vean que la ecuación que obtuve al final es igual a la ecuación de la cual partí. Es exactamente la misma, lo cual quiere decir entonces que mi ecuación redox está bien balanceada. Vamos a explicar con mayor detenimiento lo que es el número de oxidación. ¿Qué sería el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones se transfieren por completo? ¿Y por qué se dice que si se transfieren por completo? En un compuesto iónico, yo sé que está formado por iones, y yo sé que los iones se forman cuando los átomos en estado neutro ceden electrones o ganan electrones. Entonces, en los compuestos iónicos no hay duda que hay una transferencia completa. Sin embargo, deben de recordar que cuando hablábamos de compuestos, dijimos que estaban los compuestos iónicos y los moleculares. En el caso de los moleculares, no hay una transferencia de electrones. Entonces, por eso es que se especifica que sería el número de cargas que tendrían si se transfirieran esos electrones efectivamente. En los compuestos moleculares esto no pasa porque están formados por no metales, como en este caso que vemos acá, en el que se está formando cloruro de hidrógeno a partir de cloro e hidrógeno, que son dos no metales. Entonces, a pesar de que aquí no hay una transferencia de electrones, vean que se señalan los números de oxidación como si fueran cargas reales, igual en este otro ejemplo. Los compuestos moleculares, que son los que están formados solamente por no metales, se supone entonces que realizan una transferencia de electrones efectiva, y entonces que los átomos ganan o pierden electrones, a pesar de que sabemos que eso no es del todo cierto. Los números de oxidación entonces nos permiten identificar qué elemento se está oxidando y cuál otro se está reduciendo. Entonces, para poder asignar los estados de oxidación de cada uno de los elementos, hay una cierta número de reglas que podemos utilizar para poder averiguarlo con mayor facilidad. La primera, como les indiqué anteriormente, es saber que cualquier elemento que esté libre, que esté solo, que no esté formando un compuesto, tiene un estado de oxidación de 0. Por otro lado, se dice que los iones monoatómicos tendrán el número de oxidación será igual a la carga del ion. ¿Ok? Entonces, el ion litio tiene una carga de +1, por lo tanto su estado de oxidación será +1. El ion hierro tiene una carga de +3, su número de oxidación será +3. El anión óxido tiene una carga de -2, por lo tanto su número de oxidación será -2 también. La tercera regla es que el estado de oxidación o el número de oxidación del oxígeno, generalmente lo más común es que sea -2, a menos de que esté en forma de peróxido, en cuyo caso tiene carga de -1. ¿Ok? El peróxido es este ion que está acá, en el que yo veo que tengo una carga global de -2 y tengo dos átomos de oxígeno. Así lo distingo del óxido, que simplemente es un solo átomo de oxígeno, o sea, este 2 de subíndice desaparece, pero la carga sí es -2. ¿Okay?
Ahora, la tercera regla es que el número de oxidación del hidrógeno siempre será más 1, a excepción de los compuestos que son hidruros. Los hidruros los reconocemos porque el hidrógeno aparece a la derecha en la fórmula del compuesto. Lo normal es encontrar el hidrógeno generalmente a la izquierda. A la izquierda tiene carga de más 1, a la derecha tiene carga de menos 1. Los metales que están en el grupo 1 y los del grupo 2 tienen el mismo estado de oxidación que el grupo. Entonces los del grupo 1 tendrán estado de oxidación de más 1 y los metales del grupo 2 tendrán estado de oxidación de más 2. El flúor siempre tendrá un estado de oxidación de menos 1. La suma de los números de oxidación de todos los átomos en una molécula o ion debe ser igual a la carga de la molécula o el ion. Eso lo venimos haciendo desde hace rato y sabemos que la carga global de una molécula siempre será de 0, pero que la carga global de un ion no siempre va a ser distinta de 0, siempre va a ser un valor, ya sea positivo o negativo. Lo importante es que la sumatoria en el caso de los iones me dé igual a la carga global del ion y la sumatoria de cargas en una molécula me dé igual a 0 siempre. Los números de oxidación no necesariamente van a ser enteros. Por ejemplo, el oxígeno cuando está en forma de superóxido tiene un estado de oxidación de menos 1,5. Entonces, aplicando estas reglas a un ejemplo, ¿cuáles serían los números de oxidación en cada uno de los átomos del ion bicarbonato? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un ion en donde la carga global no va a ser 0, sino que es una carga global que me indica el superíndice, que en este caso es de menos 1. Entonces la sumatoria de las cargas de todos los átomos me debe de dar menos 1. Aplicando las reglas, entonces puedo observar que el oxígeno no está en forma de peróxido ni de superóxido, entonces por lo tanto tiene carga de menos 2. Si me voy a la otra regla que me habla del hidrógeno, en este caso el hidrógeno lo tengo a la izquierda, por lo tanto dijimos que tiene carga de más 1 cuando está a la izquierda. De esa manera, entonces, para poder averiguar la carga del carbono, lo que hago es establecer una ecuación matemática cuya sumatoria global me debe dar igual a menos 1. Entonces tengo un átomo de hidrógeno que está acá, que tiene una carga de más 1, está acá. 3 átomos de oxígeno, que los tengo por acá, cada uno tiene una carga de menos 2, acá lo veo. Tengo un átomo de carbono y su carga la desconozco. Despejando, igualando toda esta ecuación a la carga total del ion, debo obtener entonces el valor de la carga o el estado de oxidación del carbono en este ejemplo. Por lo tanto, el carbono en este ejemplo tiene un estado de oxidación de más 4. Resolvamos entonces ahora este ejemplo. Para resolver el ejercicio que se nos plantea, entonces tenemos que hacer una revisión de las reglas que acabamos de explicar. Okay, comenzamos por el óxido de litio. El óxido de litio es una sustancia que en primer lugar me presenta el oxígeno, no está en su forma de peróxido ni en su forma de superóxido. Por lo tanto, automáticamente de las reglas, ya yo sé entonces que el oxígeno tendrá un estado de oxidación de menos 2. Y el litio es un metal alcalino, o sea, es un metal del primer grupo. Hay una regla que me indica entonces que esos metales tienen siempre carga de más 1. Para confirmar que efectivamente las cargas en ese compuesto están balanceadas, lo que hago es una revisión y como es un compuesto, debe tener una carga global igual a 0. Verifico eso, entonces lo que hago es decir que tengo 2 átomos de litio y que cada átomo de litio tiene una carga de más 1. Ahora lo sumo a las cargas que aporta el otro elemento, que sería el oxígeno. Tengo solamente un átomo de oxígeno y cada átomo de oxígeno tiene una carga de menos 2. Como dije, la sumatoria debe ser igual a 0. Si esta sumatoria es igual a 0, es correcta las cargas que acabo de identificar. Entonces, aquí lo que tengo es 2 y aquí menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, los números de oxidación que encontré son correctos. En el caso del ácido nítrico, también puedo utilizar las reglas que acabamos de estudiar. Lo primero es observar que tengo oxígeno que no está en estado de superóxido o de peróxido, por lo tanto su estado de oxidación va a ser menos 2, como lo es en la mayoría de compuestos. Y hay otra regla que me dice que el estado de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos será más 1, solamente en los hidruros no. En este caso tengo el hidrógeno a la izquierda
y en los hidruros tendré el hidrógeno a la derecha, por lo tanto esto no es un hidruro, su carga entonces es de +1. Y ahora lo que me pregunto es cuál es la carga de nitrógeno. Entonces, al ser nuevamente un compuesto, sé que tiene carga neutra. La sumatoria de todas sus cargas debe ser igual a 0, por lo tanto, entonces puedo despejar la carga a partir de una ecuación matemática. Ok, entonces tengo átomo de hidrógeno y sé que la carga de ese átomo es de +1, más la carga que me aporta el nitrógeno, que tiene solamente un átomo de nitrógeno. La carga la desconozco, entonces ese será mi incógnita X. Y en el caso del oxígeno, tengo 3 oxígenos y cada uno tiene una carga de -2. Esta sumatoria me debe dar igual a 0. Muy bien, entonces a la hora de resolver esta ecuación, lo que voy a tener es que X será igual a 6 menos 1, por lo tanto X será igual a 5. El ion poliatómico dicromato es un poco diferente. Como vemos, en este caso tengo un ion. Los iones no tienen carga global igual a 0, sino que están cargados, tienen una carga. En este caso el dicromato tiene una carga global de -2. Entonces la sumatoria de cargas debe ser igual a la carga del ion, que en el caso del dicromato es -2. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora para un ion. Las reglas siguen aplicando. El oxígeno, como en este caso, al igual que nosotros, es un oxígeno común, es decir, no está en peróxido, en su forma de peróxido o superóxido, por lo tanto, tiene una carga de -2. El oxígeno, solamente el oxígeno. Y el cromo es un metal de transición que no conozco su carga, voy a averiguarla, ¿ok? Entonces hago la sumatoria, sé que tengo 2 átomos de cromo y la carga del átomo de cromo la desconozco, por lo tanto será mi X, más la carga que aportan los oxígenos. Tengo 7 átomos de oxígeno, cada uno tiene una carga de -2, y la sumatoria en este caso me debe dar igual que la carga de ion, que en este caso sería -2. Ese es el valor que debo de obtener. Entonces despejo la fórmula para obtener el valor de X. Entonces sería 2X menos 14 sería igual a -2. 2X sería igual a -2 más 14 y X sería igual a 6. Y finalmente, en esta tabla, lo que les presento son los estados de oxidación más comunes de los elementos.